juguetones, traemos el vídeo de... Se burlan de México. Y luego les piden ayuda. Es que la nacionalidad que más se destaca por trabajar son los mexicanos. Así que con los mexicanos no. I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. ¿Cuál es uno de los momentos más humillantes de la historia del fútbol? Para mí es 7-0 de Chile a México. No nos dan buena alimentación porque lo que dan es una agüita y un pan. Hace 3 años. Un año subiendo esa mierda de México que no, es lo peor que hay. Primero insultan a México, pero después piden ayuda. La realidad. Los mexicanos son unos saltamuros. En México hay mucha inseguridad. Los mexicanos no saben jugar fútbol. La comida mexicana no sabe a nada comparada con la de mi país. O vamos a arreglar esto con un ceviche y unos tacos. Esas y muchas otras frases han sido utilizadas para ofender, para molestar a los mexicanos. Sin embargo, después de un cierto tiempo terminan por explotarles en la cara. Es decir, se les regresa o las cosas les comienzan a ir mal a todas aquellas personas o países que terminan por hacer de menos a México o tratar de ofenderlo. Y es que algo es verdad. Una cosa es que el mexicano sea caracterizado por ser una persona noble, alguien que le encanta que vengan a su país. Somos conocidos por esa calidez humana, por tratar de mostrar nuestro país. Sin embargo, una vez de que se meten con los mexicanos o que se meten con México, la cosa cambia inmediatamente. Y es que eso es obvio. De forma natural, nosotros como mexicanos nos encanta que conozcan nuestro país, que vente, que yo te llevo aquí, que esto, que el otro. Pero lo que no vamos a permitir es que vengan a ofender a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a nuestra gente, que quieran hacer de menos a nuestro país cuando sus países están todavía peor. Es por eso que el día de hoy vamos a ver una serie de eventos en los cuales algunas personas, no todos, de países de Latinoamérica, lo que han hecho es que en su momento se han intentado burlar de México, pero la pregunta más interesante sería conocer si tienen razón o será acaso que la situación de esos países está todavía peor. Y punto número 2, vamos a conocer casos en los cuales personas, organizaciones, países se metieron con México y lejos de que las cosas les terminaran por salir bien, les terminó por explotar en la misma cara lo que habían dicho, porque después de un cierto tiempo las cosas se pusieron mal para ellos. Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios con qué frases, con qué cosas algunos países, algunas personas de algunos países de Latinoamérica tratan de insultar o de ofender a los mexicanos. ¿Listos? Comenzamos. Por regla general, quien se mete con México sale perdiendo, Es Número así, 1, mojados o saltamuros. Un año gratis viviendo en la ciudad de Nueva York. Un año gratis viviendo muy feliz y contento por todo el apoyo que nos han brindado como venezolanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas palabras? Fuerte. Principalmente de personas de Estados Unidos, los cuales con cierta razón dicen que vaya, muchos de nuestros paisanos se han ido a su país, que han cruzado la frontera, saltamuros, o que han pasado por el río o espaldas mojadas o mojados, y que han llegado de forma ilegal a los Estados Unidos. Hasta ese punto es algo entendible. ¿Por qué? Porque estás ingresando ilegalmente a su país. Sin embargo, aquí pasa algo interesante, porque muchos países de Latinoamérica quieren utilizar las mismas palabras que utilizan en Estados Unidos, cuando realmente los mexicanos no están ni ingresando a sus países de Latinoamérica, ni viajan, ni emigran a los países de Latinoamérica. De hecho, está comprobado que México no se caracteriza por ser un país que emigre a Sudamérica, a Centroamérica. De hecho, los mexicanos emigran o a Estados Unidos, o a Canadá, o incluso a Europa. Pero realmente la cantidad de mexicanos que migra hacia Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, o que migra hacia Sudamérica, es decir, que se van a Paraguay, que se van a Perú, mínimo, que se van a Colombia, es demasiado pequeña. De hecho, la gran mayoría de los que se van, no se van porque no tengan oportunidades en México, sino porque simple y sencillamente pues trabajan en algunas empresas internacionales que tienen sedes en esos países y se van a dirigir a esas empresas. Pero fuera de eso, es muy complicado que los mexicanos viajen o emigren al sur, sino que siempre emigran hacia el norte e incluso a Europa. Y es que aquí pasa algo bien interesante, porque a mí me ha tocado ver en los comentarios de repente que reviso y veo comentarios de personas de Perú, de Argentina, de no sé, de Centroamérica, Guatemala, de Honduras, que de repente están enojados con los mexicanos y en los comentarios es donde sacan pues ese rencor y dicen: es que ustedes que son unos mojados, que son unos saltamuros. Pero hasta este punto la pregunta más importante sería si estos países, Argentina, Perú, etcétera, cualquier país de Latinoamérica, tiene la facultad
facultad de poder juzgar a los mexicanos por emigrar, o será acaso que en sus países la situación está igual e incluso peor que en México? Y es que de todos los países de Latinoamérica, exceptuando quizás a 4 o 5 países, lo cierto es que la gran mayoría de los países de Latinoamérica están igual e incluso peor que en México, es decir, tienen una gran cantidad de migrantes. Tal vez no sea tan conocido que hay muchísima migración de un país de Sudamérica o de Centroamérica, pero lo cierto es que si sacamos datos nos vamos a dar cuenta que en efecto la gran mayoría de los países de Latinoamérica migra muchísima parte de su población. Y es que el hecho de que el día de mañana alguien de Perú, alguien de Argentina, alguien de Venezuela, alguien de Guatemala, de Honduras quiera ofender a un mexicano diciéndoles que ustedes son unos saltamuros o ustedes son unos mojados o ustedes nada más emigran, esto sería tan tonto como que yo, por ejemplo, que soy chaparro, por ejemplo, me esté burlando de alguien que es más alto que yo, que tal vez yo mido 1.60 y me esté burlando de alguien que mide 1.65. Así de tonta se vería la situación si tú tienes en tu país una situación de migración igual o peor que la que tienes en México. De hecho, lo cierto es que México cruza una frontera o cruza un río, pero muchos países de Sudamérica, de Centroamérica no cruzan un río, cruzan muchísimos ríos, no cruzan un muro, cruzan bastantes fronteras. Entonces, decirle a un mexicano saltamuros, pues prácticamente entonces los convierte a las personas de esos países en algo mucho peor. Sin embargo, ¿para qué estar peleando? Mejor vamos a ver datos reales. Para esto vamos a ver el ranking o los datos de Migrant Stock de la ONU, con lo cual nos vamos a dar idea de cuántas personas migrantes tiene cada uno de los países de Latinoamérica, cuánto equivale esto al porcentaje de su población y punto número 2, conocer a qué países viajan o a qué países emigran estas personas para conocer si cruzan 1, 2 ríos, cruzan un océano o cruzan 1, 2, 3, 4 fronteras. Vamos a verlo rápidamente con datos de la ONU del año 2024. Chicos, ¿qué tenemos? Que Centroamérica, en general LATAM, critica a México a mala manera diciendo que es malo, y Europa y demás países, como hemos visto en el vídeo de ayer, lo envidian, ¿no? Dicen, wow, esto no lo hemos visto aquí en Europa, entonces algo no cuadra. Por todos lados envidia, por todos lados malos comentarios hacia México, algo no cuadra. México está haciendo las cosas bien. Pues sí. Muy bien, lo hemos dicho muchísimas veces. Al final, cuando tienes a todos los ojos del mundo puestos en ti, es por algo y es que estás haciendo las cosas muy bien, sean de donde sean, porque ahora mismo estamos viendo de Latinoamérica que recuerdo que es muy feo también todo esto. No paramos de ver comentarios así de gente de otras partes de Latinoamérica que siempre han querido poner pegas tanto a los mexicanos, ¿no? Sí, tanto a los mexicanos como a México cuando les han dado un sitio por el que pasar, pero ahora iremos comentando. Como ha dicho Vladi, da igual que sea en qué ámbito, no solamente en el futbolístico como vimos ayer, sino también en el económico, en todos los ámbitos, cultural, en cultural, hay de todo, gastronómico, de el historia. mundo entero tiene los ojos puestos en México y es porque México es un país de 10 y esto se demuestra también con toda la envidia que tienen todas estas personas. Y 2025. Así que comenzamos con Argentina, uno de los países donde la gente nos dice que somos unos saltamuros o mojados y resulta ser que también tiene migración, la cual ha empeorado con la crisis económica de los últimos años, teniendo a más de 2.5 millones de argentinos saliendo de su país, siendo casi el 6% de su población, tomando en cuenta que muchos de ellos se van a países como México o Brasil con visa de turista y se quedan a trabajar en estos países, teniendo como destinos principales a España, Estados Unidos o Italia. Es decir, nos dicen saltamuros o mojados, pero ellos no cruzan una frontera o un río, sino incluso un océano o varias fronteras escapando de su país. Bolivia, con cerca de 1 millón de migrantes, equivale a un 9 o 10% de su población como migrante, yéndose principalmente a Argentina, España o Brasil. Brasil, hablando de Brasil, tenemos a la economía más poderosa de Latinoamérica, y es que no se salva tampoco, pues hay cerca de 2 millones de migrantes, siendo poco menos del 1% de su población, teniendo como destinos Estados Unidos, Portugal o Japón. Chile, uno de los países más desarrollados de América Latina, tampoco se salva, pues tiene entre 0.6 y 0.7 millones, que equivale a un 3 a un 4% de su población, teniendo como principales destinos Argentina, Estados Unidos o España. Colombia, con 3 millones de migrantes, que equivalen al 6% de su población, tienen como destino Estados Unidos, España o Venezuela. Costa Rica, con 0.45 millones, esto equivale a cerca del 8 al 9% de su población, migrando principalmente a Estados Unidos, España y algunos pocos a Nicaragua. Cuba, con 2 millones a 2.5 millones de migrantes, equivale a un 22% aproximadamente de su población, la cual emigra principalmente a Estados Unidos, España, Italia y México. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un cubano y un mexicano? Que un cubano nació para progresar y un mexicano nació para ver cómo un cubano progresa. ¿Sabes cuál es tu rol?
que viviendo en el jardín del país más grande del mundo, que es los Estados Unidos. No eres nadie. Nosotros los cubanos saliendo de un país del tercer mundo, sumido en la pobreza como Cuba, llegamos a este país. República Dominicana, con Sí, me da una 2.3 pereza, a de verdad, 2.5 escuchar millones de migrantes, equivale a un 23% de su población, teniendo destinos principales Estados Unidos y España. Ecuador, con 1.2 millones de migrantes, representa el 8% de su población, teniendo como destino Estados Unidos, España e Italia. El Salvador, aunque actualmente ya no hay mucha migración, lo cierto es que en su momento la diáspora salvadoreña dejó cerca de 2 millones de migrantes, siendo casi el 30% de su población, mientras que prácticamente todos ellos se fueron a Estados Unidos. Guatemala, con 1.5 millones de migrantes que equivalen a 8% de su población, los migrantes de Guatemala tienen como destino Estados Unidos, México o Canadá. Haití, con 2 millones de migrantes que equivalen al 18% de su población, con destinos como Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, Chile y Francia. Honduras, con 1 millón de migrantes, equivale al 11% de su población, con destinos como Estados Unidos, España y México. Hablando de México, tenemos a nuestro país con cerca de 12 millones, que equivale al 9% de la población, donde casi el 97.8% se va nada más y nada menos que a los Estados Unidos. Nicaragua, con 1 millón, que equivale al 15% de su... Perdón por interrumpir estos datos, pero quiero dejar claro que también la mayoría de mexicanos, como sabemos, y sobre todo a día de hoy que ya el sueño americano se está estampando contra el suelo, lo que hacen es irse a Estados Unidos, pasar unos años allí y volverse a sus tierras para poder cumplir su sueño y el de su familia. O sea, población tiene como destinos Costa Rica, Estados Unidos o España. Panamá, con cerca de 200,000 migrantes, que equivale a un 4% de su población, tienen como destinos Estados Unidos o España. Paraguay, con casi 1 millón de migrantes, equivale al 13% de su población, con destinos como Argentina o España. Perú, con casi 4 millones de migrantes, que equivale al 12% de su población, se van a destinos como Estados Unidos, España, Chile, Italia o Argentina. Uruguay, con unos 600,000 migrantes, que equivalen al 17% de su población, tienen como destino España, Argentina o Estados Unidos. Venezuela, con más de 8 millones de migrantes, eso equivale a casi un tercio de su población fuera del país, con destinos como Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile, España, Ecuador, Brasil o México. Y ahora sí que vimos con datos reales de la ONU el tema de la migración, podemos llegar a las siguientes dos conclusiones. Punto número 1, ningún país de Latinoamérica tiene el derecho, la capacidad, la facultad de ofender a un mexicano diciéndole que somos un país de migrantes, porque sus países también tienen una gran cantidad de migrantes. De hecho, si vemos y analizamos los datos, tenemos que, por ejemplo, México tiene cerca del 9% de su población en otro país. Es verdad que suena mucho cuando decimos 12 millones, pero es solamente el 9% de la población. No tenemos la culpa de ser un país bastante poblado, pero si lo comparamos con países en los cuales algunas personas que están medio desubicadas nos dicen que somos unos mojados o que somos esto o el otro, lo que no se dan cuenta y lo que no se les dice es que de hecho algunos de ellos tienen incluso mayor migración que nuestro país. Por ejemplo, Argentina, es verdad que hasta hace algunos años no migraban mucho, sin embargo la cifra ha ido subiendo poco a poco conforme pasan los años. De hecho, actualmente Argentina está en un 6% de su población. Es decir, tal vez no está al nivel de México, pero está muy cerca. Tampoco tienen el derecho de decirnos que somos esto o que somos el otro. En el caso de Centroamérica, cuando nos dicen es que México es un país de migrantes, tenemos a Guatemala, por ejemplo, que tiene un 8% de migrantes en su población, que es muy parecido a lo que tiene México, mientras que Honduras, por ejemplo, tiene 11%, que es 2% más que lo que tiene México. Mientras que si seguimos bajando, nos llegamos, por ejemplo, con Perú, que tiene un 12% de su población emigrando a otros países, lo cual de hecho es más alto que lo que tiene México, mientras que hay casos extremos como por ejemplo Venezuela, que tiene cerca de la tercera parte de su población viviendo en el extranjero. Una vez más, gracias por todas estas estadísticas. Por cierto, tenéis el canal de Mr. Cracks abajito en la descripción. ¡Wow! O sea, esto es lo que me gusta. Esto es lo que realmente hay que hacer. Demostrar con hechos y decir, callaros un poco la boquita y dejar de criticar a México cuando realmente no tenéis la facultad ni estáis en el derecho de hacerlo. Y así se habla con hechos, no como todos ellos, esta gente que, como hemos visto en el vídeo del cubano, que se llenan la boca hablando y criticando a los mexicanos sin realmente tener en cuenta ningún
hecho ni ningún estudio. Personas incultas. Si criticas México es que no lo conoces y por el país que pasas tienes que respetar en vez de criticar. En resumen, quieren carne, no quieren frijoles. Sí, pero es que además que los mexicanos son personas que no se avergüenzan tampoco. Si tienen que emigrar para darles un buen futuro a su familia, lo hacen con la cabeza bien alta porque no están haciendo, no están haciendo daño a nadie. Van al país que van a trabajar. Son los más trabajadores que hay. Totalmente. O sea, de esta forma podemos entender que cuando alguna persona de alguno de estos países de Latinoamérica nos quiera ofender, nos quiera decir que somos unos mojados, que somos unos saltamuros, en ese momento les puede sacar los datos reales y decirles que si nosotros somos saltamuros o mojados, entonces ellos, ¿qué serían? Que tienen que cruzar muchas más fronteras e incluso cruzar océanos. Un grupo de venezolanos varados en México armó un escándalo frente a las cámaras. Gritan que quieren los mismos derechos que cualquier mexicano, desde atención médica gratis hasta trabajos dignos y viviendas decentes. Sin embargo, eso no solamente queda ahí, sino que ahora se está invirtiendo las cosas. Es decir, antes tal vez se burlaban de los mexicanos de que nos íbamos para Estados Unidos, pero ahora está pasando lo contrario. Personas de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe se están viniendo a vivir a México. Ahora que ya no pueden pasar a Estados Unidos, se están quedando a vivir en México. Y en ese punto pasa algo interesante. Los mexicanos somos personas que siempre somos amables con los migrantes, con las personas extranjeras, porque la mayoría de nosotros, la mayoría de los mexicanos tenemos un familiar que se fue en algún momento, algún abuelo, bisabuelo, lo que sea. En algún punto de la historia se fue a Estados Unidos. Tenemos familiares que viven en Estados Unidos. De esta forma conocemos y sabemos lo que es el sufrimiento del migrante y es por eso que abrazamos a los migrantes. Sin embargo, lo cierto es que cuando ya es una gran cantidad de migrantes, pues cada vez eso se va diluyendo. Nos vamos dando cuenta que no es nada más de darles la mano porque cada vez va llegando más gente y es ahí cuando va cambiando la situación. Y todo esto se fue agravando con el tema de la llegada masiva de caravanas migrantes y muchas de ellas dirigidas por personas de Venezuela. De hecho, en los últimos días se han viralizado videos donde se dice que los venezolanos están exigiendo que México les resuelva la vida. Es decir, que es responsabilidad de México darles de comer, darles agua, darles albergues donde vivir, darles transporte para que lleguen al norte del país e incluso algunos se atrevieron a decir que México les debería de dar los mismos derechos que a los mexicanos, tales como salud gratuita, un buen trabajo e incluso hasta vivienda digna. Y en casos más extremos están solicitando la ciudadanía mexicana, lo cual ha generado descontento entre la población mexicana. Y es que nadie niega que los mexicanos les abramos los brazos a los migrantes de todo el mundo. Sin embargo, sí hay una diferencia entre que vengan a tu país y abrirle las puertas para que busquen trabajar y crear una vida, y otra muy diferente es que entren a tu país ilegalmente y aún con todo eso piensen que tienen el derecho de exigirte los mismos derechos que un mexicano. Y es que todo parece indicar que ya no es solamente un problema de migración, sino de educación. Lamentablemente, mucha gente que viene migrando, de hecho, no son las personas más educadas o cultas del mundo. No digo que todos, sin embargo, muchos solamente están acostumbrados a que el gobierno los mantenga y les dé todo lo necesario. Todo esto mientras ellos no hacen nada, mientras los mismos mexicanos trabajamos a diario para sacar a nuestras familias adelante. La política de México tiene que estar cambiada. Más atención a los migrantes, hace caer mentira y engaño. Lo que hacen es engañar a los demás países. Porque reciben dinero de los demás países y no invierten, no apoyan al emigrante. Tienen que apoyar al emigrante verdaderamente sin mentira, en traslado, en logística. Migrantes en Oaxaca se declaran en huelga de hambre. Personas de diferentes nacionalidades se colocaron cinta adhesiva en la boca. Mire, exigen que el gobierno federal los ayude a trasladarse a la frontera norte del país en autobuses. Entonces, si no está a gusto, retiren a su país. Señor, no se tome ese error. Señor, nos estamos cuidando de más. Les mandan ayuda de allá, señor. Entonces no le estamos ayudando nosotros. Sí, pero no, mire. Para trasladarnos para Tuxtla Gutiérrez, para otro lado. No nos dan buena alimentación porque si lo que dan es una agüita y un pan. ¿Para qué nos detienen si no van a colaborar tampoco? En primer lugar, tienen que ser claros que aquí no hay obligación de nadie. Con nadie, porque ustedes tomaron su decisión. De hecho, está pasando algo que ya había pasado en Estados Unidos hace unos años y estamos hablando del tema de los venezolanos, que con todo respeto, quiero decir que no son todos los venezolanos, pero lastimosamente sí hay un sector de la población venezolana que ha migrado, la cual no tiene las mejores prácticas, y eso lo vimos justamente en Estados Unidos cuando llegaba una oleada de venezolanos, porque en ese entonces la administración Biden estaba permitiendo que entraran los venezolanos a Estados Unidos y pudimos darnos cuenta como muchas personas de Venezuela estaban viviendo en Nueva York y se estaban aprovechando del sistema, es decir, se les estaba dando dónde vivir, habitaciones de hoteles, todo pagado, ellos no gastaban nada, se les estaban dando tarjetas con dinero y eso lo único que hacía es que estas personas no trabajaran, estuvieran vagando todo el día, llamando por teléfono todo el día, estaban haciendo rodadas con sus motos en las calles de Nueva York como si estuvieran en Venezuela, y eso lo único que hizo, o lo único que logró fue tener el descontento de la población de Estados Unidos al grado de que una gran parte de la población de Estados Unidos votara por Donald Trump para que sacaran a todas estas personas del país. De hecho, esto hizo que se detonara, que se acabara con el CBP One,
que también se comenzara ya todo el tema de las redadas para sacar a muchas personas de Estados Unidos. ¿Dónde están todos esos venezolanos que se burlaban de los mexicanos y de los centroamericanos? Porque ellos sí podían tener un permiso de trabajo. Al solo entrar de la frontera de México hacia Estados Unidos, ellos sí ya tenían un permiso. Pero ahora se los han cancelado. Porque es obvio, un país como Estados Unidos no va a permitir que de la nada llegues y te pongas con tu moto en las calles, que llegues y cierres todo Times Square, que pongas puestos de comida como si estuvieras en Venezuela, que pongas puestos de arepas y todo eso. No lo van a permitir. De hecho, los mexicanos dirán lo que dirán, pero los mexicanos llegan a trabajar, no llegan a poner el desorden, no llegan a que los mantengan, no llegan a de que, ay, denos todo lo que necesitamos, pónganme casa, pónganme albergue, necesito que me paguen esto, necesito agua. Los mexicanos no buscan nada de eso. El mexicano llega, se las ingenia, les sufre, pero sale adelante por sí solo, con el esfuerzo de sus propias manos, con su propio trabajo, a diferencia de otros países los cuales solamente llegan, y como lo estamos viendo aquí precisamente ahora en México, de que exigen todo lo que necesitan. Y es que un mexicano no espera nada del Estado, no espera nada. Todo lo que quiere conseguir lo consigue con sus manos. Y los venezolanos en este caso lo vemos perfectamente, que quieren vivir. Del cuento, quieren vivir del cuento, estaban tumbados, quieren todo ahí, regalado. Estaban tumbados ahí en Nueva York. Tío, pues durante el día, si la noche duermes y tal, intentas dormir. Imprime currículums y vete a echarlos, da igual, ¿no? vete a una central de abasto, lo que haya en Nueva York, trabajos duros. ¿Es así como empiezan los mexicanos? ¿Sí o no? ¿Sí es o no? Pero es que lo hemos visto también de muchísimos centroamericanos que admiten que al principio juzgaban a los mexicanos y que luego llegan a Estados Unidos y son quienes les dan trabajo. O sea, de verdad. Todo parece indicar que ellos piensan que al país que lleguen, pues son los reyes, son los señores y que tienen derecho a que les den todo. En ese aspecto no lo estoy inventando yo. Hay videos, declaraciones, entrevistas en las cuales personas de Venezuela y de otros países lastimosamente comienzan a decir, pues es que nosotros estamos aquí en México, no nos han dado albergue, necesitamos un mejor lugar, no tenemos agua, no nos han traído agua, la comida que nos están dando no nos gusta, no nos están dando las condiciones para vivir cómodamente, queremos que nos paguen autobuses para que nos lleven hasta la frontera con Estados Unidos. De esa forma podemos ver lastimosamente la diferencia de la mentalidad que existe entre el mexicano, de que él se las va a ingeniar, él va a salir por sus propios méritos adelante, a diferencia de otros países en los cuales lo único que se sabe hacer es prácticamente extender la mano y que los comiencen a mantener. Migrantes de distintas nacionalidades, principalmente cubanos, se están organizando en Tapachula para partir en caravana hacia el centro del país. Es que todos creen que es tan fácil, ¿no? En plan... Supongo que como toda la vida lo han tenido todo tan fácil. De este parque bicentenario rumbo a la Ciudad de México. Nos vamos porque la Comar nos está corriendo. Desde que no se paga alquiler, de que no tenemos que tener preocupación ni responsabilidades a la hora de pagar el alquiler, de pagar el arriendo semanal o mensual, pues el gobierno nos ha dado la ayuda de la tarjetica roja de $1,000 mensuales. Sin embargo, hasta este punto podemos entresacar dos cosas. Punto número uno, pasa algo muy interesante porque todo pareciera indicar que muchos países de Latinoamérica tienen cierto recelo, cierta envidia con México porque quieran o no, México destaca. Sabemos que tal vez no somos el país primermundista como Noruega, lo que sea, pero al menos en la región sí somos el país, uno de los países que más resalta en toda América, y eso genera cierto rencor, cierto resentimiento de por qué mi país no lo logra, por qué este país sí, y eso hace que el enemigo a vencer sea México. Eso hace por lo cual el enemigo a atacar sea México, porque nunca vemos que por ahí que por ejemplo ataquen a países más pequeños como Paraguay, etcétera. Nadie los molesta, nadie se mete con ellos, porque realmente el país a vencer en este punto es México. Y por otro lado tenemos el tema de que ningún país tiene el derecho a ofendernos, a decirnos que somos esto, que somos el otro, que somos migrantes, porque acabo de mencionarles con datos reales de que todos los países de Latinoamérica estamos prácticamente en la misma situación. Todos tienen migrantes e incluso actualmente se está revirtiendo todo esto. Es verdad que en los 70s, 80s, 90s muchísima gente de México se fue a Estados Unidos, pero cada vez se va menos gente, mientras que está pasando lo inverso en Latinoamérica. Antes pocas personas de Latinoamérica migraban, pero cada vez la cantidad de personas de Latinoamérica que migran, ya no solamente a Estados Unidos, sino también a México, cada vez es más grande. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas. ¿Por qué crees que de repente nos dicen que migrantes, saltamuros, etcétera? ¿Será acaso que no encuentran formas de ellos ser superiores y encuentran este error en decir, mira, aunque sea aquí lo voy a tratar de molestar? Y punto número 2, ¿tú qué opinas sobre el tema de las caravanas migrantes, de los migrantes de Venezuela y de otros países en México? ¿Consideras que se les tiene que dar todo lo que piden, que se les tiene que dar albergues, todo lo que necesitan, agua, comida, que se les tiene que llevar hasta la frontera norte, que se les tiene que dar los mismos derechos que un mexicano? ¿Tú qué opinas sobre eso? Déjame saber en la parte de los comentarios y vámonos rápido
rápidamente con el punto número 2. Un punto muy intenso el primero. Sí, sí. Ahora que ya te mostré esto, como algunos países que nos ofenden, pues resulta ser que están en una situación peor a la que se encuentra México, vamos a ver ahora el tema de algunas situaciones, personas, países en los cuales pues se metieron con México y les terminó por salir la jugada al revés. Algo así como la maldición de Moctezuma, pero vamos a verla en varios escenarios y vamos a comenzar rápidamente con el punto número 2 y estamos hablando de Daniel Noboa. La restricción arancelaria que impuso el gobierno de Ecuador a México fue objeto de burla para medios de comunicación mexicanos. Incluso la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, minimizó el impacto de la medida de Daniel Noboa. Todos sabemos la historia en la cual pues prácticamente el presidente de Ecuador se metió a la embajada de México, violentó lo que es la soberanía mexicana. Esto fue una noticia internacional, algo que no se había visto que pasara prácticamente en la historia moderna del mundo. Esto obviamente hizo que pues se rompieran relaciones diplomáticas, que en su momento el presidente AMLO dijera, sabes que yo no tengo nada que ver con Noboa. Posteriormente llega la presidenta de México, Sheinbaum, y dice, pues sabes que yo tampoco, mientras Noboa sea el presidente de Ecuador, México no va a tener relaciones con este país de Sudamérica. Sin embargo, lo interesante más allá de todo lo que pasó es lo que pasó en el Inter y lo que pasó después, puesto que prácticamente después de que pasa esto, ningún presidente del mundo quiere juntarse con Noboa. Esto lo vimos incluso en reuniones en las cuales el presidente Noboa fue a visitar tal vez a un jeque o a un rey de Arabia y justamente no lo recibió el jeque, el rey o lo que sea, sino que lo recibe prácticamente una persona o un mandatario, un canciller, dando a entender que prácticamente él no tenía nada que ver con el presidente de Ecuador. Además de eso, prácticamente todos los países de Latinoamérica y de América prácticamente le dieron la espalda. También cuando toma la posesión del poder en las últimas elecciones, pues prácticamente nadie asistió a su toma de poder, se quedó solo, solamente fue uno o dos presidentes por ahí, incluso Bukele me parece que lo deja solo. Entonces de ese modo nos podemos dar cuenta que justamente es un presidente que se ha quedado solo. Si algo logró el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, esta semana fue hacer reír a México. Después de que Estados Unidos amenazara con aranceles del 25% y luego los retirara, Noboa decidió subir la apuesta y anunció un arancel del 27% contra México. El problema es que su medida es tan intrascendente como su presidencia. Y no solamente eso, sino que desde entonces Ecuador ha visto agravarse su situación interna, es decir, vive una grave crisis de violencia, considerada como la más grave de los últimos años. Por si fuera poco, la economía no despunta y hay decenas de casos de corrupción, los cuales se viralizan donde las empresas de Noboa toman cada vez más poder, de tal forma que Noboa ha militarizado la seguridad y ha declarado estados de excepción. En resumen, el enfrentamiento con México dejó a Noboa con relaciones rotas, un presidente cuestionado y una situación nacional turbulenta en medio de un país que no parece levantar el vuelo. Hace tan solo unos momentos se acaba de conocer una noticia terrible para Ecuador y es que está viviendo el momento de violencia más grande de su historia, donde una persona le quita la vida cada 58 minutos y podría convertirse en el país más inseguro del mundo. Ecuador vive una pesadilla más o menos como el mes más de la historia y Noboa en un decreto reconoce su fracaso. Noboa aniquila la economía de las familias ecuatorianas y viola la Constitución. La eliminación del subsidio al diésel es un golpe al bolsillo de los trabajadores, campesinos, madres solteras, transgentistas y pequeñas productoras. Número 3. Chile golea a México por 7-0 y entonces aparece la maldición de la roja. Se acabe de una vez por todas. En este momento te digo una cosa, ya rebasó Vargas, Alexis, hoy el segundo mejor anotador en la historia de Chile. Sí, todos sabemos que mucho dolió la goleada de Chile a México con ese 7-0, cuando el seleccionado de fútbol de Chile protagonizó en el año de 2016 un descalabro contra la selección mexicana en los cuartos de final de la Copa América. Una derrota que fue histórica y humillante para el Tri. Sin embargo, a partir de aquel triunfo rotundo, muchos señalaron que la fortuna de Chile dio un giro inesperado, pues después de alzarse como bicampeón de América en el año 2015 y 2016, la selección de Chile no volvió a clasificar un mundial de fútbol, es decir, se ausentó en Rusia 2018, Qatar 2022 y recientemente fracasó también en las eliminatorias mundialistas del año 2026. De hecho, en la eliminatoria sudamericana para el año de 2026, la Roja firmó su peor campaña histórica, terminando en el último lugar con solamente 11 puntos, a lo cual muchos mexicanos hablan de la maldición de Moctezuma, dando a entender que le salió muy caro a Chile golear a México y que eso mismo le espera a cualquier otro país que vuelva a golear a México. México es el hazmerreír de Sudamérica. Humilló de local 7-0 una selección que ahora ni va a los mundiales. Una selección tan mala que en un amistoso no puede ni ganarle a Uzbekistán. 5 selecciones eliminadas del Mundial 2026. Chile, en una confederación donde califican 7 de 10, Chile está eliminado faltando 2 jornadas. Una verdadera vergüenza. Hoy en día una de las peores selecciones del continente. Número 4. Argentina y sus burlas a la Liga Mexicana y contrastes con su propia liga. Pero apreciaste el fútbol mexicano. ¿Yo? Y sí, porque yo no lo menosprecio. Yo digo que mejor. Yo no lo menosprecio el fútbol mexicano. Digo que es una mierda. No es que lo menosprecio. El Martínez rechaza sombrero mexicano.
Y ya que estamos hablando de fútbol, todos conocemos la rivalidad entre México y Argentina, ya que históricamente algunos sectores de Argentina han menospreciado o se han burlado de la Liga Mexicana, considerándola como de nivel inferior. De hecho, hace algunos años, algunos argentinos apuntaban a que un blanco frecuente de las críticas era que en México no había descenso de categoría al haber un formato de liga cerrada. No obstante, el destino jugó una irónica pasada a estos escépticos, pues recientemente el fútbol argentino terminó copiando el modelo que criticaba. Para esto, debes de saber que en el año de 2024, la Asociación de Fútbol Argentino aprobó una reestructuración que expandió la primera división a 30 equipos y suspendió los descensos por toda la temporada 2024, algo que la Liga MX ya había experimentado y por la cual había sido criticada. De esta forma, aquellos argentinos que antes hacían memes de la Liga Mexicana, esto por su falta de descenso, vieron cómo su propia liga adoptaba ese mismo formato. En ese entonces, la noticia generó tanta indignación entre aficionados y periodistas argentinos al punto de que muchos calificaron el nuevo torneo local como horrible y nefasto, esto por temor a un bajón en la competitividad. Sin embargo, curiosamente, después de que los argentinos se enorgullecieran de que tenían la mejor liga de fútbol de toda América, porque cabe mencionar que lo único que tiene Argentina mejor que México es precisamente el fútbol, porque si les quitamos el fútbol, pues prácticamente no hay nada en que los argentinos sean superiores a México. Sin embargo, para mala suerte de los argentinos, lo que nunca se esperaron es que el fútbol mexicano hoy por hoy supera al argentino en aspectos financieros, de logros, de plantilla, de estadios, infraestructura y estabilidad. Es decir, la prolongada crisis económica en Argentina ha debilitado a sus clubes, provocando una fuga de talentos. Cada vez más futbolistas argentinos prefieren emigrar a la Liga MX o a la MLS de Estados Unidos, buscando mejores sueldos y estabilidad monetaria. ¿Tiene México la mejor liga de todo el continente? Y la verdad que es la Arabia Saudita de América, ¿qué decirles? Fichajes como el de Marcial, que se cerró en las últimas horas, también el de Ener Valencia, Keylor Navas, James Rodríguez, Sergio Ramos, Ángel Correa, el larguísimo, etcétera. Porque si me pongo a nombrar jugadores, el video de 10 minutos. Un representante de jugadores explicó que actualmente la Liga Mexicana es de las más tentadoras para el jugador argentino, al grado de que muchos ya ni siquiera sueñan con Europa y optan por México. La razón es clara: en México la economía ofrece certeza que Argentina no puede brindar, haciendo mucho más atractivo asentarse y quedarse a vivir en la Liga MX, llegando al punto de que incluso entrenadores argentinos de renombre han llegado a admitir que la Liga MX es mejor que la Argentina en nivel de competencia, al contar con mejores equipos y jugadores, esto según datos de Fox Sports. Y sabiendo ahora que la Liga Mexicana es mejor que la Liga Argentina y dejando callados a quienes se burlaban de México. En síntesis, el país que antes se burlaba de la Liga Mexicana ahora está por debajo de la Liga Mexicana. En este punto, Argentina enfrenta un torneo doméstico cuestionado y en crisis, mientras que México presume una liga sólida que acoge a numerosas figuras mundiales, como por ejemplo Ramos, Keylor Navas, James, Maximín, entre otros. Están criticando al pueblo mexicano por cuestiones futbolísticas. Qué bueno que tengan algo que celebrar, porque por otro lado, muchos de sus connacionales tienen que venir a nuestro país para poder comer bien, ¿verdad? Pero a ver, loco, explíquenme algo. ¿En qué momento la Liga MX se volvió más atractiva que la nuestra? Porque yo miro la Liga MX y la verdad es un espectáculo. Estadios modernos, organización impecable, inversiones fuertes. Y acá en Argentina, donde siempre tuvimos el mejor semillero del mundo, nos estamos quedando atrás. Y número 5, Perú. Y aunque se burlen de mí, aquí sigue la racha del Perú. Faltas por todo lado, faltas peruanas, amigos. Miren qué ricas. Porque nuestras paltas son más ricas que qué picado. Somos el primer exportador del mundo de arándanos. El segundo en paltas. Después de México. Y eso que México vende guacamole. Más que nada. Nosotros vendemos paltas. Otro caso emblemático es el de Perú. Esto obviamente no va contra el pueblo de Perú, sino contra algunas personas que hacen de menos a México. Ya que todos sabemos que en Perú comenzó una rivalidad contra México, diciendo que la comida peruana era mejor, mencionando también que la comida mexicana no se podía defender ante la peruana, que la palta era peruana, que Machu Picchu era mejor que Chichén Itzá, que Lima era mejor que Ciudad de México, que los incas fueron mejores que los aztecas o que se vive mejor en Perú que en México. Sin embargo, en las últimas semanas no solo se ha desmentido todos estos rumores, sino que ha salido a la luz cómo Perú no puede competir contra México. Y no solamente eso, sino que las cosas en Perú han empeorado en los últimos meses. Por ejemplo, en gastronomía, ahora sabemos que nadie en el mundo consume comida peruana más que los mismos peruanos, que mientras hay 4.000 restaurantes de comida peruana en todo el mundo, hay más de 100.000 restaurantes de comida mexicana en todo el mundo, que los mismos restaurantes de Perú galardonados ni siquiera sirven comida tradicional peruana. También, por otro lado, cuando en Perú estaban saliendo videos diciendo que la palta peruana estaba venciendo al aguacate mexicano, al mismo tiempo salieron escándalos donde el aguacate peruano tenía altas cantidades de cadmio que son dañinas para la salud y que sus aguacates no duraban, llevando a personas de Estados Unidos y España a denunciar cómo tenían que tirar los aguacates porque no servían. Perú está envenenado. Estudios científicos revelan niveles alarmantes de cadmio, mercurio y otros metales pesados en los sedimentos. España ha duplicado las alertas por aguacates contaminados tras permitir la entrada masiva de esos aguacates de Perú. Más tarde, mientras decían que Machu Picchu era mejor que Chichén Itzá, resulta ser que aunque el Perú
Perú tiene 3.5 millones de turistas, esto en el año de 2024, México en ese mismo año tuvo a 45 millones de turistas. Sin embargo, por si fuera poco, Machu Picchu está a punto de perder el título de maravilla mundial, porque se evidenció cómo maltrataban a los turistas, cómo la infraestructura para llegar es precaria y cómo miles de turistas que han viajado desde muchos países como España ni siquiera los habían dejado entrar a Machu Picchu, perdiendo aún más turistas cada año. Si recomiendo el viaje, mi propuesta será negativa. Sí, yo no vuelvo a Machu Picchu. Se está yendo a la todo el turismo del Perú por la maravilla de Machu Picchu, la mina de oro más importante. ¿Qué voy a decir si ya se dice todo? Por otro lado, cuando se decía que Lima era mejor que Ciudad de México, se convirtió a Lima en memes diciendo que solamente era un desierto, mostrando las zonas metropolitanas en condiciones muy complicadas. Y cuando se dijo que los incas fueron mejor que los aztecas, nunca se dijo que los mexicas fueron la última gran civilización de esta zona. Sin embargo, que tuvimos a muchas más, como por ejemplo los olmecas, teotihuacanos, mayas, toltecas, entre muchas otras, que dejaron miles de pirámides enormes y ciudades impresionantes. Es decir, mientras Perú tiene Machu Picchu y Acaral, México tiene decenas de ciudades fundadas hace más de 2000 años. Y por si fuera poco, cuando el gobierno de Perú declaró como persona no grata al expresidente AMLO y también a la actual presidenta Sheinbaum, a los pocos días estalló las manifestaciones de la generación Z en Perú, desestabilizando el gobierno peruano, que ha reprimido las manifestaciones, toda vez que el gobierno peruano es el peor evaluado de la región, con solamente 3% de aprobación de la población, siendo uno de los más bajos de toda la historia de Latinoamérica. La generación Z sigue protestando en las calles y ahora fue el turno de Perú. Para entender por qué estas manifestaciones hay que ir primero al 20 de septiembre. Las protestas estallaron por una reforma del sistema de pensiones que obliga a todos los peruanos mayores de 18 años a afiliarse a un proveedor de pensiones, aunque ya había descontento desde antes. Y es que ahora no solo es considerada la presidenta con peor aprobación en la historia del Perú, sino que además se ha llevado el título de la peor presidenta en todo Sudamérica. De una vez pónganme 0-0. Así estamos empatados y nos vamos a penales. De esta forma podemos entresacar dos cosas. Punto número uno, que no le conviene a ningún país meterse con México, porque casualmente después de que se comienzan a rivalizar con México, pues algo les termina por salir mal. De ese punto podemos entender que no es bueno meterse con México, pero también, por otro lado, podemos entender y entresacar que por qué con México se meten los países, por qué buscan tener problemas con México y con México, por qué no buscan quizás tener problema con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con Guatemala, con Honduras, ¿por qué con México? Y es que todo parece indicar que el rival a vencer es México. Y es que esto tiene una explicación un tanto sencilla, porque es como por ejemplo si el día de mañana México resulta que en algún ranking sale mejor que, no sé, voy a poner un ejemplo y perdón por lo que voy a decir, no sé, sale mejor en educación que en Haití, pues prácticamente México no va a celebrar nada, porque sabemos que no es un gran logro. ¿Por qué? Porque conocemos, entendemos que México tiene que superar a otros países como Canadá, Estados Unidos, China, etcétera. Pero si el día de mañana México saliera mejor en educación que Canadá o que Suiza o que Noruega, pues en ese punto lo celebraríamos y lo gritaríamos a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque es un gran logro para los mexicanos, y todo parece indicar que pasa lo mismo en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe. Mismas personas de esas zonas han dicho es que el rival a vencer es México, y es que tiene algo de lógica. En ese punto, si lo vemos con la misma perspectiva, si el día de mañana Guatemala, no sé, Honduras, Paraguay, algún país de Sudamérica, Perú, llega a superar a México en turismo, digámoslo así, pues va a ser un gran logro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente México actualmente es el gigante del turismo de Latinoamérica. De esa forma sería un gran logro superar a México, y de esta forma podemos entender que quizás lo que pasa es que hay un cierto resentimiento en algunos países de Latinoamérica, no de todo el pueblo de Latinoamérica, sino de algunas personas que ven con cierto recelo a México, los logros que tiene, y en ese aspecto, en efecto, el rival a vencer es México, y es por eso que tratan de atacar a México. ¿Y cómo lo van a atacar? Pues en algunas cosas en las cuales México sea débil, en algunas cosas en las cuales México esté flaqueando. Pero ¿por qué entonces Argentina no nos molesta o no se burla de México por la economía? Pues porque México tiene una economía muchísimo más grande. Por ejemplo, ¿por qué Perú no se burla del turismo de México? Porque en ese aspecto se sabe que México tiene 13 veces más turismo que Perú. ¿Por qué otros países más pequeños no se burlan de México en otros aspectos? Porque simple y sencillamente no alcanzan a México. De esta forma podemos entender que nos van a molestar con cosas en las cuales sí tal vez estamos débiles, pero eso no significa que estemos peor que todos los países de Latinoamérica. Para esto les acabo de poner este ejemplo en el cual, aunque nos digan que somos migrantes o que somos saltamuros o que somos personas que estamos mojados, pues prácticamente a la hora de ver los resultados y a la hora de ver los datos entendemos que prácticamente todos los países de Latinoamérica están en la misma o peor situación. Wow, qué
Sin embargo, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco bastante. Déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema. Si te acuerdas de algún otro caso en el cual algún otro país, alguna otra persona, lo que sea, se metió con México y el día de mañana le fue súper mal, como por ejemplo Tiziano Ferro, que dijo que las mujeres mexicanas tenían bigote y jamás lo volvimos a ver por acá, prácticamente se apagó. Y así como es, hay muchísimos ejemplos en los cuales nos hemos dado cuenta que prácticamente no conviene meterse con México. Punto número 2, tú déjame saber qué opinas sobre el tema de los migrantes en México, si se debe de regular esto más, se debe de cerrar un poco más la frontera o se les tiene que dar todo a los migrantes para que hagan una vida digna en México. Y punto número 3, ¿tú qué opinas sobre que algunos países intenten buscar debilidades que tiene México para molestarlo o para ofenderlo, pero que sin embargo cuando analizamos correctamente nos daremos cuenta que no hay muchas cosas en las cuales países de Latinoamérica puedan ofender a México, puesto que estamos prácticamente en situaciones muy similares? Todo eso déjamelo saber en la parte... Hasta aquí, familia, videazo. Yo tengo que decir una cosa sobre las últimas preguntas que ha hecho nuestro amigo Mr. Cracks. Para empezar, sepamos que casi todas las personas que se meten con México, luego cuando van a México piden esos derechos para el migrante para poder quedarse. ¿Por qué será? O sea, no es que México no te gusta, ¿por qué pides derechos para poder quedarte en ese país? ¿Será porque es maravilloso, porque lo que dices es para llenarte la boca y realmente hacer ver a México mal a los ojos de la otra gente cuando sabes que es una maravilla mundial? En tu país ni siquiera te puedes expresar y en México exiges lo que no has tenido en tu país. Hay que tener mucha más humildad, mucha más cabeza al llegar a otro país. Aparte, yo desde mi punto de vista, sí, el migrante tiene derecho a buscar una nueva oportunidad, pero una nueva oportunidad significa trabajársela y no exigir. Ganarlo, estás Así empezando que de cero. ¿No? Nada de dar las cosas regaladas. Si tú te vas a México, tienes que respetar el país y empezar desde abajo como los mismos mexicanos hacen. Así es, familia de guapetones. Si les gustó el vídeo, por favor, dejen un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.